Bienvenidos, chiquillos, a una nueva clase de primeros auxilios. Vamos a ver en esta oportunidad las mordeduras de animales y las picaduras de insectos. Específicamente vamos a hablar de la rabia, vamos a hablar del loxocelismo y vamos a ver los primeros auxilios de cada uno de ellos. Vamos a partir entonces con las mordeduras de animales y vamos a hablar de la rabia. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño catastro de la población canina en Santiago, como para que tengan una idea, y vamos a tener una población canina que tiene dueño, ¿no es cierto?, que se preocupan, los vacunan, igual que a los niños, siguen sus, digamos, los inscriben, tienen una tenencia responsable, ¿ya? Y de esos perros con dueño tenemos aproximadamente 1.100.000 en el Gran Santiago. 2.500.000 a nivel nacional, solo de perros con dueño. Pero perros sin dueño es muy difícil saber porque, una, generalmente son vagos, dos, generalmente andan en manadas, por lo tanto es muy difícil contabilizarlos o separarlos, y trabajar este problema también es bastante difícil. Algunas características generales: la mayoría de los perros habitualmente no tiene atención veterinaria porque es una atención cara, ¿no es cierto? Todo se paga, la consulta, las vacunas, etcétera, etcétera. La vacunación es escasa, generalmente de la vacuna antirrábica, a pesar de que han habido varias iniciativas de salud pública por parte de las municipalidades donde se ha ido a desparasitar animales, se ha ido a vacunar animales en forma masiva y en forma gratuita. El tratamiento antiparasitario, como yo les decía, es ocasional y las campañas antiparasitarias públicas son limitadas, por supuesto, además tienen baja adhesión. En general, la gente no tiene una cultura de tenencia responsable de animales. Y como yo les traje esta laminita, una pequeña cuota de humor, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos mascotas de nuestros perros, ¿no es cierto? Y no se quisieran preocupar de nosotros, ¿ya? Pasaría exactamente lo mismo que pasa con los perros que la gente no quiere, ¿no es cierto? Dice: lo siento, amigo, no tenemos más espacio para seguir manteniéndote, es hora de que duermas eternamente. Y eso es lo que habitualmente ocurre con los perros, lo cual muchos de ustedes van a pensar que es totalmente inhumano, ¿ya? Pero la verdad es que el problema de los perros vagos es un problema. Yo estoy de acuerdo con que no se soluciona nada haciendo limpieza de este tipo en los barrios, pero sí yo creo que hay que culturizar a las personas en relación a la tenencia responsable. Vamos a ver algunas imágenes de mordeduras y las zonas más habituales de mordedura, ya sea por perros o por animales silvestres, ¿ya? Podemos tener zorros, acá en Chile zorros, conejos, hay un montón de animales que pueden morder, no solo los perros, y generalmente son estas las consecuencias. Los perros habitualmente muerden a la cara o a las manos, ¿ya? Es lo más habitual, o la cabeza, generalmente, sobre todo en los niños pequeños. Las características de las mordeduras: generalmente las agresiones son hacia personas conocidas del animal y cerca del ámbito familiar. O sea, los perros en general no atacan a desconocidos, sino que atacan a gente conocida. El 60 al 85% de las mordeduras provocadas por perro con dueño conocido. O sea, el perro en general es un perro que no es vago, sino que tiene un dueño y que además puede ser identificado, lo cual es muy importante y ya vamos a ver por qué. La mayor frecuencia de los mordidos son hombres menores de 20 años, especialmente niños entre los 5 a 9 años. Y esto se produce porque el tamaño del niño queda más o menos a la altura, ¿no es cierto?, del hocico del animal, por lo tanto es más fácil que sufran de alguna mordedura. Las mordeduras también aumentan en meses entre primavera y verano. El 1 al 2% de los mordidos requiere hospitalización. Es muy poco, pero no deja de ser un problema de salud pública.
Y por eso, porque es un problema de salud pública, más que nada por las posibles consecuencias que puede tener, existe la notificación a nivel del Ministerio de Salud. De 21.261 mordeduras fueron notificadas el año 2000. Son datos bastante antiguos, pero más o menos para que ustedes se hagan la idea. Solo en los centros de atención primaria y de urgencia, o sea, 21.261 fueron notificadas. Y de esas siempre hay una cifra negra que habitualmente es el triple, ¿ya? Que es la que no consulta, la que no se notifica, etcétera, etcétera. El 35.000 mordeduras notificadas al año 2010, ¿ya? Fuimos subiendo. Y para que ustedes se hagan una idea, este es el formulario que uno tiene que llenar para notificar un accidente por mordedura y exposición. Esto es algo que llena cualquier profesional de la salud en el momento en que recibe a la persona en la consulta, se envía a la Seremi y con esto ellos hacen el catastro, ¿no es cierto?, de personas mordidas. ¿Por qué es importante esto? Porque así uno puede tener localizados los focos de problemas donde hay perros, ¿ya? En general, no solo de perros, aquí hablamos de todos los animales. El animal es observable, sí o no, la especie, ¿no es cierto?, que habitualmente son perros, gatos, murciélagos o puede ser algún otro, ¿ya? Como por ejemplo un zorro, un puma en el campo, puede ser también un chingue, puede ser cualquier animal, digamos que pueda, incluso tenemos culebras, ¿ya? Culebras chilenas, aunque ustedes no lo crean, en Chile hay culebras, no son venenosas, pero sí pueden morder. En general, acá cuando no se conoce, ¿no es cierto?, el animal se describe, ¿ya? Si es que el domicilio se conoce, se anota, porque hay que hacerle un seguimiento a ese animal. Si el perro tiene, o el animal en general, tiene vacuna antirrábica, también es importante porque eso cambia automáticamente lo que se hace después, ¿ya? Y aquí hay varias cosas que se le tienen que decir a la persona. Por ejemplo, que usted, se los voy a leer, usted ha sido mordido por un animal sospechoso de rabia, ¿ya? Sobre todo cuando no se sabe al animal, no se conoce al animal o no está vacunado, ¿ya? La rabia es una enfermedad mortal, no tiene cura, por lo tanto es sumamente importante que esa persona se trate. El abandono del tratamiento ante cualquier etapa de su tratamiento no lo protege. Para mayor información, acuda a su consultorio y la atención, el manejo de las heridas y la vacunación antirrábica son gratuitos, ¿no es cierto?, para aquellas personas que han tenido algún accidente, ¿ya? Un accidente, digamos, y ahí vamos a ver algunas apreciaciones, precisiones, digamos, respecto a eso. Hay vacunas antirrábicas preexposición y postexposición, ¿ya? Y aquí está un poco la cartola donde se va anotando las dosis de vacunas, ya vamos a ver eso, y también se tiene que hacer la prevención del tétanos, que va de la mano, ¿no es cierto?, con la rabia, que también es una enfermedad importante, ¿ya? Y esto es sumamente importante que ustedes lo conozcan. Si su mascota presentara en los próximos 10 días algunos de estos síntomas, como no come ni bebe, presenta salivación, se esconde de la luz, ataca o muerde sin motivo, parálisis, muere y o desaparece, debe dar aviso a su consultorio y conservar el animal o su cadáver para realizar el examen de rabia. ¿Por qué se hace todo esto? Por lo que yo les explicaba. La rabia es una de las enfermedades que zoonóticas, o sea, que se transmite de animales a personas, más importantes y que aún no tiene tratamiento, no tiene cura. Por lo tanto, si usted se contagia de rabia, lo más probable es que vaya a morir de rabia, ¿ya? Y la rabia, como ustedes bien lo vieron, y lo vamos a ver más adelante, se transmite a través de la mordedura de los distintos animales. Veamos entonces algo en relación a la rabia. La definición es una encefalomielitis vírica, ¿ya? O sea, afecta el cerebro, afecta la parte neurológica principalmente y se produce por un virus.
con una letalidad del 100%. O sea, es una de las pocas enfermedades de que uno se contagia y uno sí o sí se va a morir de rabia. Y está causada por el rhabdovirus del género Lyssavirus, ¿ya? Eso es la rabia y por eso es tan importante. La letalidad del 100% hace que esta enfermedad sea muy compleja de manejar. ¿Cómo se presenta? Tiene varias formas de presentarse, puede ser de manera paralítica, acuérdense que altera el sistema nervioso central, se produce también la forma agitada, ¿no es cierto?, que es la que habitualmente uno ve en las películas, en los perros, donde los perros están furiosos, están hidrofóbicas, o sea, no toman agua, no pueden comer por un tema de la parálisis de la mandíbula, ¿ya? Y esas son las dos formas con las que se presenta la rabia. ¿Cómo se transmite la rabia? Ya vimos algo al respecto, el virus rábico, que es este, así se ve el virus de la rabia al microscopio, invade primero las glándulas salivales de los animales enfermos, lo que produce salivación excesiva. El modo más frecuente de transmisión de la rabia entre los animales y desde estos al hombres es la inoculación de la saliva infectada a través de heridas provocadas por mordeduras. Las mordeduras en general son la forma más habitual de transmisión de esta virosis. El reservorio, y aquí los reservorios son habitualmente animales, acá esta infografía les muestra más o menos cuáles serían los reservorios más habituales, y el reservorio es el lugar donde el virus se mantiene, ¿ya? Y no necesariamente se enferma ese animal, puede ser solamente contagiante. Ahora, generalmente los animales que más transmiten la rabia son los carnívoros y los quirópteros como los murciélagos, ¿ya? Y los carnívoros desde los lobos, los perros, los gatos, los ratones, los conejos, los hámster. Piensen en cualquier animal pequeño, carnívoro, ¿ya? O no necesariamente pequeño, porque hay felinos grandes como los leones y los pumas que también pueden contagiarse de rabia. Pero los más habituales son los animales domésticos. Aquí aparece un chingue, no sé si ustedes se fijan, que es el zorrillo chileno, ese es el chingue. Los perros, ¿ya? Los ratones también producen bastante rabia. Las vías de transmisión, como yo les explicaba, la más habitual es la directa, ¿no es cierto?, por una mordedura o lamedura. Acuérdense que el virus se ubica principalmente en las glándulas salivales del afectado. Sobre el 90% de los casos humanos transmitidos por mordeduras de perros, ¿ya? Aquí un poquito también voy a desmitificar el tema de los murciélagos. En general, y ustedes deben haber leído por ahí que Santiago, sobre todo el casco antiguo de Santiago, el centro de Santiago y hacia la periferia, donde está cerca de los cerros, tenemos muchos murciélagos. El murciélago es un animal nocturno, la especie que nosotros tenemos en Chile habitualmente come animales pequeños como roedores, ¿no es cierto? Incluso comen culebras, ¿ya? Ya en la zona central prácticamente no quedan culebras, pero esa es más o menos la dieta del murciélago que nosotros tenemos. El murciélago es un animal muy tímido que en general no se acerca a los humanos, pero sí hay que tener mucho cuidado cuando uno se encuentra con un murciélago que está en el suelo sin volar y que además no reacciona a ningún estímulo, ¿no es cierto?, de tratar de pararlo, de tratar de hacer que vuele, ¿ya? En ese caso, si usted se encuentra con un murciélago botado en el suelo o muerto derechamente, usted lo va a tomar con mucho cuidado y con todas las precauciones había y por haber, lo va a meter en una bolsita y lo va a entregar al SAC. ¿Por qué razón? Porque ese murciélago no es natural que esté en el suelo, de partida. Y para seguir, si está muerto, probablemente está contagiado de alguna enfermedad importante, por lo tanto, puede ser incluso rabia. Y eso es importante determinarlo para hacer el estudio que corresponde del lugar. Pero lo habitual es que el murciélago generalmente uno no lo ve.
es muy raro que lo vea, es muy raro que muerda directamente a una persona, es muy raro, todo eso es muy raro, ¿ya? Por lo tanto, el murciélago en esta pasada, y también yo lo voy a defender un poco del famoso COVID-19, tampoco es el reservorio más cercano al hombre, ¿ya? Y si uno se lo come, como es la teoría, digamos, que existe, se cocina, por lo tanto el virus se muere, ¿ya? Tampoco es un poco la vía más habitual de transmisión de ningún virus. Puede ser que exista, que usted se metió, ¿no es cierto?, a una casa abandonada, ¿no es cierto?, molestó al murciélago de alguna manera y el murciélago lo mordió, ¿ya? Y ahí sí puede haber esta transmisión directa, pero en general los que transmiten la rabia de manera más directa son los perros y después vienen los gatos y después vienen los conejos y todos los otros animales hacia abajo. Por vía indirecta, y aquí sí los murciélagos tienen la culpa, cuando el virus queda en las fecas de los murciélagos, pues se puede convertir en aerosol, ¿no es cierto? Y uno lo aspira sin querer al entrar a una caverna llena de murciélagos. Por lo tanto, ustedes, me imagino que a ninguno de ustedes se les va a ocurrir ir a una caverna de murciélagos sin prepararse ni protegerse, porque nadie, creo yo, de nosotros va a ir por su voluntad a conocer a los murciélagos a una caverna, ¿ya? Y también puede ser el riesgo laboral de un laboratorista que trabaje con el virus, ¿no es cierto?, que es fácilmente inhalable a través de esas partículas de polvo que conllevan el virus. Y algunas otras vías de transmisión que ya son más raras, pero existen, es a través de los trasplantes de personas que hayan tenido, hayan fallecido de rabia, ¿no es cierto?, y no se hayan testeado lo suficiente para poder evitar esa transmisión. ¿Qué es lo que produce el virus de la rabia? El virus generalmente afecta, infecta en primera medida el cerebro y después la médula espinal, y por eso vamos a tener todas estas manifestaciones que yo les decía de parálisis, de alteración, ¿no es cierto?, de todas las funciones neurológicas, de la transmisión de impulsos, del movimiento, ¿ya? Y esto básicamente es solo para que ustedes lo conozcan. Esto sí es importante que ustedes lo tengan claro. La incubación de la rabia es muy lenta, aproximadamente entre 1 a 3 meses hasta un año, ¿ya? ¿Y de qué depende? Del sitio de inoculación, ¿no es cierto?, de la carga viral, de la patogenicidad y la virulencia, la gravedad de las heridas y el estado inmunitario de la persona, ¿ya? En el fondo, todo esto que está aquí, la carga viral y la patogenicidad y la virulencia tienen que ver con qué tan poderoso es el virus para enfermar, ¿ya? Pero los sitios de inoculación más de riesgo son los que están más en contacto con las vías de circulación, con los vasos sanguíneos o con mucosas que estén más expuestas a que el virus pueda entrar hacia el organismo. Por lo tanto, en el momento que usted sufre una mordedura, usted va a quedar en observación por lo menos hasta 3 meses, ¿ya? Porque es el tiempo aproximado en que se va a presentar esta enfermedad si es que usted la adquirió. En gatos y perros, porque aquí no hay que olvidarse de los gatos, en los perros y los gatos puede variar el periodo de incubación de 10 días a varios meses. No obstante, la excreción del virus por la saliva aparece de 2 a 5 días antes del comienzo de los síntomas clínicos y persiste hasta la muerte del animal. Por eso se fundamenta la observación del animal por 10 días. O sea, a usted lo mordió un perro o un gato y usted tiene que observar ese animal por 10 días como mínimo para poder saber si efectivamente el virus está en ese animal o no. Ese periodo de observación se aplica a perros, gatos, hurones, ¿ya? El hurón se me había olvidado. No existen periodos de observación confiables para ninguna otra especie animal. Por lo tanto, y además que es muy difícil observar, ¿no es cierto?, a un ratón o un murciélago que generalmente no los vemos. ¿Cómo se manifiesta la rabia en las personas? La rabia o en los perros, que diga. La rabia furiosa
¿no es cierto? Es común que el perro muerda repetidas veces un mismo objeto o personas o a él mismo, ¿ya? Generalmente incluso se sacan pedazos. La salivación es abundante, que es lo que habitualmente ustedes ven en la televisión, por la parálisis que yo les explicaba de los músculos de la deglución. Hay una alteración del ladrido, porque hay parálisis de las cuerdas vocales, por lo tanto hacen un aullido de tipo ronco y prolongado, y la muerte generalmente es precedida por una marcada incoordinación, o sea, están totalmente descoordinados, no pueden caminar, ni correr, ni comer de una manera adecuada, y la incapacidad para mantenerse de pie. Generalmente después de que el animal se infecta, ya pasaron estos 10 días de incubación, muere a los 5 días. Y esa es un poco la imagen que ustedes se van a encontrar del perro, ¿no es cierto?, con salivación abundante, con los veterinarios le llaman esta sonrisa de payaso, que generalmente se produce por la parálisis de los músculos de la boca o del hocico, ¿ya? Que les hace estar mostrando los dientes prácticamente en todo momento, y se ponen agresivos, como dice acá, pueden llegar incluso a sacarse pedazos de piel y en el fondo habitualmente mueren a los 5 días. Va a morir sí o sí, ¿ya? Lo importante es poder ubicar bien al animal que está con síntomas de rabia, porque en ese momento es mejor sacrificar a ese pobre animal antes que sufra, ¿no es cierto?, estos 5 días. La rabia paralítica les produce marcha vacilante, lateral, ¿no es cierto? El animal se va como de lado, permanece quieto generalmente, el pelo levemente erizado, por lo que yo les decía de la parálisis de los músculos, ¿ya? Hay una notable disfagia por parálisis faríngea, profusa saliva, presenta estrabismo divergente, o sea, los ojitos se le van hacia los extremos, parálisis progresiva, caen de cúbito lateral y muerte de 3 a 5 días. Ya generalmente es más o menos eso lo que ocurre. ¿Qué pasa con los gatos? En gatos es frecuente la rabia furiosa y muy agresiva. Cuando tengan gatos que están muy agresivos, muy alterados y ustedes los notan como que no son los mismos, llévenlos automáticamente al veterinario. Con sintomatología muy similar a los perros, pero después de 2 a 4 días de presentarse los síntomas de excitación, viene una parálisis del tercio posterior. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, un gato que está con hidrofobia, con la salivación, ¿no es cierto?, abundante, ¿ya?, que está ahí, ¿ya? Eso es como un poco la imagen que ustedes se pueden hacer. ¿Qué pasa con el murciélago? Los murciélagos, como yo les explicaba, son fundamentales para el equilibrio del ecosistema, son controladores biológicos de plagas y polinizadores, son muy eficientes cazadores de insectos nocturnos que son perjudiciales a las personas. Hay murciélagos que son carnívoros, hay murciélagos que son insectívoros y hay murciélagos que son frugívoros. En el caso de nuestro país y de la zona central tenemos murciélagos que son insectívoros y que son carnívoros, ¿ya? Y en general, así ustedes van a ver un murciélago, ya ahí está asociado, digamos, a lo que pueden producir la rabia, y ahí tenemos un murciélago cazando, y como yo les contaba, generalmente son animales muy tímidos, son animales nocturnos, y que ustedes no los van a ver a menos que efectivamente anden buscando murciélagos, ¿ya? En general, los murciélagos no se acercan a los seres humanos, porque no somos parte de su dieta, por lo tanto no tienen nada que hacer con nosotros, pero sí nos ayudan a mantener nuestro ecosistema y tienen una función muy similar al de las abejas, sobre todo los que son frugívoros, ¿ya? En el caso de los murciélagos, son los que menos producen rabia en nuestro medio, pero como yo les dije, tener esa precaución de que se encuentren un murciélago botado en el suelo o un murciélago muerto, ya hay que o llamen al SAC, que es lo más fácil, digamos, o el mismo SAC les va a decir, mire, ¿sabe qué? Tómelo con mucho cuidado, cuidado que no lo muerda, y métalo en una bolsa y lo trae, ¿ya? Porque a pesar de que no son los que generalmente muerden a los humanos, sí podemos tener
a lo mejor una colonia de murciélagos en casas viejas, sobre todo se produce eso, y podemos estar conviviendo con murciélagos infectados con rabia y inhalar sin saber el virus, ¿ya? Ese es como el riesgo en relación al murciélago. ¿Qué se hace en relación a los primeros auxilios? Lo primero que hay que hacer después de una mordedura de este calibre es tranquilizar a la persona afectada, siempre ojalá usar guantes, lavar con abundante agua el sitio de la herida, cubrir con un apósito limpio. Si la mordedura está sangrando activamente, porque a lo mejor pasó a rozar algún vaso sanguíneo, aplicar presión directa con una tela limpia y seca hasta que el sangrado se detenga y elevar el área de la mordedura y derivar a un centro asistencial, ¿ya? Ahí ven una mordedura probablemente de un perro pequeño o de un gato, y en el fondo hay que lavar completamente el área para limpiar, ¿no es cierto?, de cualquier microorganismo que pueda estar afectando. Les quiero recordar que la rabia no es el único problema que tienen las mordeduras. La boca de los gatos y la boca de los perros tienen muchísimos gérmenes, por lo tanto, de igual forma, si es que se les va a tratar, digamos, profilácticamente contra el tétanos, que es lo más habitual, y puede existir algunas otras infecciones que también son propias de los animales. La prevención de la rabia, en general, lo que vamos a hacer es desinfección de la herida, ¿ya? Y la vacunación humana. Y la vacunación de la rabia generalmente es a través de dos esquemas o dos formas, ¿ya? Y la primera es la preexposición, que son personas que tienen alto riesgo de exponerse a este virus, y la postexposición, que son contactos con animales enfermos o sospechosos, ¿ya? La vacunación antirrábica animal anual, que eso tiene que ser todos los años para perros y gatos y cualquier otra mascota susceptible, como los hurones, como los erizos, como cualquier otro, es obligatoria de acuerdo al artículo 3 del Decreto Supremo del 89, número 2, Reglamento de Prevención de Rabia en el hombre y en los animales, ya que es responsabilidad del propietario. Eso que no se los olvide nunca, ¿ya? Ahí tenemos entonces una limpieza profunda con agua y jabón, ¿no es cierto? Y la idea es que también se desinfecte la herida, ojalá con algún antiséptico de piel, ¿ya? Y derivar automáticamente a un centro asistencial. Dentro del material que yo les voy a dejar el decreto en relación a la vacunación contra la rabia, de donde yo saqué estas imágenes. Solamente les voy a comentar los esquemas de vacunación. La idea no es que se los aprendan de memoria, pero sí que sepan más o menos que hay esquemas de vacunación, que hay que vacunarse y que hay, digamos, distintos días y distintas dosis que se tienen que poner, y hay distintas formas de hacer esta vacunación, ¿ya? En el caso del esquema de vacunación preexposición, que son aquellas personas que no han sido contagiadas o que no han tenido contacto, pero sí tienen riesgo, vamos a tener, por ejemplo, a los veterinarios, incluyendo los estudiantes y sus asistentes, personal de laboratorio que trabajen con virus rábico, taxidermistas y cuidadores de animales. Los taxidermistas son los que hacen los animales disecados, para el que no lo sepa, guardias de caza y cazadores, visitantes a zonas de alta endemia y con riesgo de exposición. Si a usted le gusta ir de campamento a un lugar donde la rabia es endémica, o sea, hay muchos casos de rabia, usted se tiene que vacunar. Ahora, la vacunación preexposición, que es antes de exponerse al contacto, debe ser financiada por cada persona, empresa o institución de la que depende directamente el trabajador. Y si usted lo hace, digamos, va ¿cómo se llama esto?, de vacaciones a un lugar endémico, tiene que también hacerlo por cuenta propia. Pero para el caso de funcionarios públicos, de la Seremi o servicios de salud, estas entidades deben hacerse cargo de la vacunación preexposición. ¿Cómo se hace esta vacuna? Se cuentan 3 etapas. La primera es al día 0, donde se pone una dosis.
al día 7, una dosis, y al día 28, una dosis. ¿Ya? O sea, usted va a contar en un mes, va a marcar el día 0, el día 7 y el día 28, y esos son los días que se tiene que vacunar antes de exponerse al contacto. Y la vacunación se hace generalmente igual que cualquier otra vacuna que usted se tenga que poner. La vacuna post-exposición, y aquí voy a partir con la antitetánica, ¿ya? La vacuna antitetánica es una vacuna que está dentro del calendario de vacunación habitual de nuestro medio, por lo tanto, en general va a depender la cantidad de dosis, la cantidad de refuerzos y digamos, cómo se le va a vacunar va a depender de la edad que usted tenga y va a depender también si la herida es limpia o es una herida sucia. Y ahí hay dos opciones, tenemos el toxoide tetánico o la inmunoglobulina antitetánica, que generalmente la inmunoglobulina se administra cuando ya hay signos o síntomas de la enfermedad y habitualmente cuando no hay antecedentes de vacuna o es totalmente desconocido, ¿no es cierto? No se sabe si se vacunó o no, se administra ambas cosas, el toxoide tetánico y la inmunoglobulina antitetánica en la herida sucia, que es la que va a tener más riesgo de tener carga, ¿no es cierto?, del virus, ¿ya? Y aquí, un poco para que ustedes se hagan la idea de que no es llegar y vacunar. Hay algunos antecedentes que uno tiene que tener claro, ¿no es cierto?, como el tipo, la edad de la persona, si el animal es conocido o desconocido, si la herida está limpia o está sucia, en fin, una serie de cosas, ¿ya? En general, las vacunas antitetánicas se administran una vez y se administra un refuerzo si es que el esquema anterior de esta vacuna está incompleto, ¿ya? O dependiendo de la herida sucia. Pero para la prueba, usted tiene que saber que a una persona que fue mordida o que se pinchó o tuvo una herida con un clavo, con cualquier elemento, ¿no es cierto?, que tenga tierra o óxido, ¿ya? Se le tiene que administrar la vacuna antitetánica. Eso es lo que a mí me interesa que usted revise. Toda esta información yo se las voy a dejar en el documento, que es el decreto en relación a la vacunación, ¿no es cierto?, que va a quedar como material complementario en su aula virtual. La forma de vacunar es exactamente la misma que la anterior. Esto sí es lo importante, y aquí es la vacuna post-exposición a una mordedura, ¿ya? Y esto, en el fondo, la vacuna no es un tratamiento. La vacuna es una prevención de que la enfermedad se presente, ¿ya? La profilaxis post-exposición es recomendada en aquellas personas que han sido expuestas o exista alta sospecha de exposición al virus rábico, siendo enumerados a continuación. Yo se las voy a leer más que nada para que lo tengan claro. Persona mordida, rasguñada o lamida en piel lesionada y o mucosa por un animal sospechoso o diagnosticado rabioso, ¿ya? Si es el perro de la casa, ¿no es cierto?, que usted le lava los dientes y todo lo demás que hace la gente ahora, no tiene que tener mayor precaución a menos que no lo haya vacunado contra la rabia. Persona mordida por un animal vagabundo que desaparezca o muera posterior a la mordedura. Persona mordida por un animal mamífero silvestre. Y aquí entramos a todos los animales de nuestra fauna silvestre que tenemos en Chile, que son varios. Persona mordida o que haya estado en contacto con murciélagos, manipulación a manos desnudas voluntaria o involuntariamente, haya entrado a lugares cerrados donde viven colonias sin usar protección respiratoria o presencia de murciélagos en una habitación. ¿Ya? Lo de los murciélagos, yo ya se los comenté, es el animal menos malo, digamos, de todos los malos que pueden producir, contagiar la rabia. Ahora, la profilaxis post-exposición, tratamiento con inmunoglobulina y vacunación es gratuita en los establecimientos públicos y privados en convenio. Y aquí ojo con esto porque no todos tienen vacunas antirrábicas, por lo tanto es mejor que usted se vaya automáticamente a un centro asistencial
público y lo tienen que vacunar y le tienen que hacer el tratamiento con inmunoglobulina, ¿no es cierto? Si es que tuvo alguna mordedura, esté donde esté, ¿ya? Y la forma de vacunar también es muy similar a la anterior. El esquema de vacunación, ¿ya? Esto es solamente para que ustedes lo dimensionen, no es para que se lo aprendan ahora, pero sí para que sepan que existe. El día 0 es el día de administración de la primera dosis de la vacuna, ¿no es cierto que estamos aquí? Al tercer día se pone la segunda dosis, al cuarto día la tercera dosis, a los 7 días la cuarta dosis, a los 14 días la quinta dosis. O sea, en el fondo son 5 dosis que tienen que ponerse. Lo que quiero que les quede con esta imagen es que vacunarse contra la rabia no es nada agradable porque son 5 dosis en total, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que estar muy pendiente y tener un carnet muy ordenado para poder no saltarse ninguna dosis y no enfermarse finalmente, porque recuerden que la rabia no tiene curación, ¿ya? Por eso se hace de una manera tan estricta. Hay un esquema abreviado que se le llama el SAGREP, yo lo conozco como SAGREP, que es el esquema abreviado, ¿no es cierto?, que en el día 0 se ponen automáticamente 2 dosis, uno en el deltoides izquierdo y otro en el derecho, el día 7 una dosis, y el día 21 una dosis, y con eso termina, ¿no es cierto?, 4 dosis, ¿no es cierto?, que le va a permitir a esa persona un poco sobrellevar el riesgo de enfermarse. ¿Cuándo se usa el esquema SAGREP? Cuando el animal es conocido, cuando la herida ha sido limpia, ¿ya? Y las indicaciones en general las pueden revisar con mayor detalle en el documento que les voy a dejar. Ahora, algunas recomendaciones como generales. ¿Qué debo hacer cuando un perro se acerca? Lo primero es no gritar, no salir corriendo. Y aquí recuerden que el animal tiene un instinto de cazador, por lo tanto, si usted corre, el animal, cualquiera que sea, va a salir corriendo detrás suyo, ¿ya? Porque automáticamente usted se va a transformar en una presa para él. Quédense muy quietos como si fueran un árbol, y eso funciona, digamos, no es un mito. Eviten hacer contacto directo con los ojos del perro. Los perros tienen una percepción muy particular en relación a lo que las personas sienten, lo que las personas transmiten. Y cuando el perro comprende que las personas no son una amenaza, probablemente se va a ir, ¿ya? Por lo tanto, a menos que el perro sea totalmente agresivo, ¿no es cierto?, y se tire a morder inmediatamente, lo que hay que hacer en el fondo es evitar ser interesante para el perro. Ese es como el concepto. ¿Cómo puedo prevenir las mordeduras de gatos y de perros? Por ejemplo, en los niños más chicos, nunca deje a un niño pequeño solo con una mascota, aunque sea el perro regalón de la casa. No trate de separar animales que están peleando, que eso es súper importante. La gente en general trata de hacer algo ahí, y ahí es generalmente cuando aparecen las mordeduras. Evite los animales que usted los ve que están enfermos, ¿no es cierto? Esos animales que están derechamente sintomáticos, que uno los ve y claramente están enfermos. Sujete las mascotas con una correa cuando esté en medio de más gente. Ahora es por ley que los animales, los perros sobre todo, tienen que salir con correa, y los animales más grandes o los catalogados como peligrosos tienen que salir con bozal. Seleccionar la mascota adecuada para cada familia con cuidado y asegurarse de mantener las vacunas al día. De aquí es cuando yo les digo generalmente que tener un perro es como tener un hijo, por lo tanto uno no se puede olvidar ni de los controles, ni de la vacuna, ni de bañarlos, ni de ninguna de esas cosas. No se acerque a perros extraños, ¿ya? Nunca molesten a un perro que está comiendo, durmiendo o cuando está con cachorros. Y esto en general es para todos los animales, no solo para los perros. Nunca acaricien a un perro sin primero dejar que éste lo huela. Esto es como la regla básica
ya para la gente que le gustan los perros. Uno no tiene que estirar la mano automáticamente porque el perro lo va a tomar como una amenaza. Con esto, chiquillos, vamos a terminar con esta primera parte, que son las mordeduras y la rabia, y vamos a, como siempre les digo, dudas o comentarios los pueden hacer directamente a mi correo o a través del aula virtual, y vamos con la parte 2, que tiene relación con las picaduras de araña.